Cosechamos lo que sembramos. Hay una ley en la vida, y la Biblia habla mucho de esto, que es la ley de la siembra y la cosecha. Un proverbio popular dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Cosechamos lo que sembramos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Conectados con la Palabra, este programa donde en un mundo tan conectado hacemos una pausa en la vida para conectarnos con la Palabra y aprender a tomar buenas decisiones. Y vamos a estudiar el último capítulo del libro de Samuel, 1 Samuel 31. Hemos recorrido todo el libro de Samuel, hemos hecho todos estos programas capítulo por capítulo, sacando un tema al corazón del joven y para toda la familia. Y en este último capítulo, donde vamos a ver la muerte finalmente del rey Saúl, el título es Cosechamos lo que sembramos. ¿Vieron? Hay una ley en la vida, y la Biblia habla mucho de esto, que es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso el título. Un proverbio popular dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Cosechamos lo que sembramos. Pero la Biblia es sin duda la que está llena de sabiduría y nos alerta para que hagamos una buena siembra. Proverbios capítulo 22, versículo 8 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin duda, cosechamos lo que sembramos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. De la medida que sembramos, vamos a cosechar. En Gálatas capítulo 6, agrega el apóstol: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 6, versículo 45, habla de la ley de la siembra y de la siega. Él dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, pero el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin duda, lo que sembramos en el corazón vamos a cosechar en nuestras palabras, en nuestros actos. Lo que sembramos, cosechamos. En este capítulo 31, que vamos a leer de 1 Samuel, vemos el contraste de la muerte de Saúl con el contraste de la muerte de Samuel. A Samuel lo lloró todo Israel. A Saúl lo enterraron los de Galaad después de una tremenda vergüenza y un tremendo escarnio con su cadáver. Este libro de 1 Samuel comenzó con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Saúl. Al comparar ambos, aprendemos finalmente en esta ley de la siembra y de la siega, que es preferible el honor que viene de Dios a los aplausos que vienen del mundo. Vamos a leer entonces 1 Samuel 31 con el tema Cosechamos lo que sembramos. Dice la Biblia así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Allí fue la batalla. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, se echó sobre ella. Y viendo el escudero que Saúl había muerto, también él se echó y murió. Así murió Saúl aquel día con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Y los de Israel eran del otro lado del valle y del lado del Jordán. Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas, y aconteció que al siguiente día, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza,
Le despojaron de las armas y le enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Pero oyendo los de Jabes de Galad que los filisteos habían hecho esto con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. Qué tremendo final el de Saúl. Sin duda, este es el final y la cosecha de una siembra de largos años, confrontado y rebelado contra Dios. Cuando uno se pregunta cuál es la razón por la cual Saúl terminó así, Dios mismo revela en el libro de Primera Crónicas, capítulo 10, 3 razones de una siembra equivocada y un final trágico. Si ustedes me acompañan en Primera Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, 2 versículos, relatando, luego de todo el relato de la muerte de Saúl, concluye Dios, guiado por el Espíritu, dice el libro de Crónicas aquí: así murió Saúl por su rebelión. Esta palabra rebelión nos da la primera razón, la primera siembra equivocada, con que prevaricó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esa causa lo mató y traspasó el reino a David de Isaí. En 2 versículos, 3 razones de 3 siembras equivocadas con 3 cosechas terribles. En primer lugar, Saúl terminó como terminó, sembró rebelión y cosechó muerte. El versículo 13 nos resalta la palabra rebelión. En segundo lugar, Saúl sembró tinieblas y cosechó vergüenza. Dice el relato de Crónicas: consultó con una adivina. En tercer lugar, sembró resentimiento y cosechó tragedia. Dice el relato de Crónicas que lo mató Dios y traspasó el reino a David. Miren, quizá el mismo día que David triunfaba sobre los amalecitas, triunfaban los filisteos sobre Saúl. Tremendo contraste, ¿no? Lo que resulta de confiar en Dios y lo que resulta de abandonar a Dios. Vamos a esta primer siembra equivocada para que podamos enfocar si estamos nosotros en ese camino equivocado para corregirlo inmediatamente a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera razón de un final tan trágico: Saúl sembró rebelión y cosechó muerte. Miren, la palabra rebelión aquí en Crónicas, en el original hebreo, significa una transgresión a una norma, pero el énfasis está en infidelidad. La idea de rebelión aquí de parte de Saúl es que se enfrentó contra la potestad de Dios, se rebeló contra la palabra de Dios y se rebeló contra el plan de Dios. Miren, en primer lugar se rebeló contra la potestad, contra la autoridad de Dios. El contraste con David es tremendo. David siempre creyó que el reino era de Dios. Saúl siempre creyó que el reino era suyo. ¿Saben que esta actitud de Saúl tiene mucho que ver con la actitud de Lucifer antes de ser echado de la presencia de Dios? El profeta Isaías, en Isaías capítulo 14, versículo 14, nos habla de lo que pasó en el corazón de Lucifer antes de ser echado de la presencia de Dios, y entre 5 frases que describen todo lo que pasó en el corazón de Lucifer antes de convertirse en Satanás, la última dice: seré semejante al Altísimo. Y en realidad lo que quería hacer Satanás era independiente de Dios, no estar bajo la autoridad de su creador. Claro, es la frase que hacemos nosotros en la vida cuando decimos: yo hago lo que quiero con mi vida, yo no quiero que Dios me marque lo que tengo que hacer. Escucho completamente jóvenes que se apartan del Señor y dicen: yo no hago mal a nadie, yo no molesto a nadie, pero hago lo que quiero con mi vida. Y esto es una profunda mentira. Cuando alguien dice yo hago lo que quiero con mi vida, en realidad lo que está diciendo, y no quiere admitir, es que está haciendo lo que el mundo le dicta, lo que el sistema le dicta, lo que los medios masivos de comunicación,
la corriente del sistema mundo, a través de la música, de las modas, de las influencias, de los lugares incorrectos, nos llevan a enfrentarnos a la palabra de Dios y sobre todo a su autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, no se conformen con el mundo, no tomen la forma del mundo. Saúl se rebeló contra la autoridad de Dios y cosechó muerte, pero además se rebeló contra la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 13, la palabra de Dios, la orden del profeta Samuel es que espere que él llegue para ofrecer holocausto mientras Saúl se enfrentaba con los filisteos. Y en lugar de esperar Saúl la llegada de Samuel, se impacientó, ofreció holocausto por su cuenta, que conforme a la ley de Dios no le tocaba ofrecer, y cometió una decisión equivocada. Se enfrentó contra la palabra de Dios. La rebelión se enfrenta contra los principios de la palabra de Dios. Y la Biblia enseña que hay decretos que cuando los traspasamos, pagamos terribles consecuencias. Esto le ocurrió a Saúl. Cosechó por sembrar rebelión, muerte en su vida. Cada vez que escucho los testimonios de los jóvenes que por el poder y la gracia de Dios salen del flagelo de las drogas, cuentan su testimonio, dicen: yo me equivoqué porque tomé pequeñas malas decisiones que me llevaron a grandes fracasos. Y es una frase que parece hecha, pero refleja claramente cuando uno toma pequeñas malas decisiones, exactamente en la dirección contraria a Dios. Y finalmente lo que le ocurre es que lamentablemente terminamos pagando tremendos fracasos. Saúl se rebeló contra la potestad de Dios, se rebeló contra la palabra de Dios, pero se rebeló contra los planes de Dios. Por ejemplo, en la guerra contra Amalec, capítulo 15 de 1 Samuel, Dios le manda a destruir todo lo que había quedado de la batalla. Saúl opta por un plan más lógico. Aprovechaba el botín, él pensó, lo lógico es no perder todo el botín que quedó. Y entonces sustituye el plan de Dios por su propio plan. Por lo tanto, Dios termina sustituyéndolo a él por David. Cometemos un error tan grave cuando, rebelándonos contra los planes de Dios, planes de pureza, planes de consagración, planes de desarrollo de los dones, planes de servicios cristianos, y decidimos armar nuestro propio plan. Nos pasa un poquito como Lot. En vez de hacer tiendas hacia la tierra prometida, hacemos tiendas hacia el lugar equivocado, hacia Sodoma y Gomorra. Saúl sembró rebelión y cosechó muerte. Quizá vos me estás escuchando y estás en una posición de rebeldía. Te has rebelado contra el Señor, contra la iglesia. ¿Sabes? Estás sembrando un final trágico como el de Saúl. Esto tiene olor a infierno. Satanás está detrás. ¿Sabes? Lo mejor que podés hacer es venir a los pies del Señor, no luchar más con Él. Volver a la obediencia de la palabra. Mejor obediencia que rebeldía. Claro que sí. Y empezar a poner tu vida para que en lugar de sembrar rebeldía, comiences a sembrar obediencia. Para que en lugar de muerte puedas cosechar vida. La segunda razón de un final tan trágico, además de sembrar rebelión y cosechar muerte, es que Saúl sembró tinieblas y cosechó vergüenza. Dice el relato de Crónicas la segunda razón. Primero fue rebeldía, ahora nos dice porque consultó con una adivina. ¿Por qué esto fue terrible? Porque esto era tinieblas. ¿Sabes? Cuando uno siembra tinieblas, cosecha vergüenza. Dice Levítico capítulo 9, versículo 31, no os volváis a encantadores y adivinos, no consulten a ellos contaminándonos. ¿Sabes que el verbo contaminar en el original allí significa hacerse impuro? En 1 Samuel capítulo 28, Saúl, en lugar de consultar a Dios, Saúl buscó la ayuda de una medium espiritista. Y esto estaba prohibido, como le hemos leído en Levítico 9, en Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 22. Israel no debía buscar la dirección de Dios basándose en el consejo de espiritistas y profetas falsos, sino en los videntes designados por Dios, en los profetas que Dios traía. Claro, cuando uno busca tinieblas se contamina. Y uno pregunta entonces si esta palabra contaminar de Levítico significa hacerse impuro. La pregunta es, ¿cómo nos hacemos impuros?
Bueno, sembrando tinieblas, sembrando mundo, sembrando sistema en el corazón. Algunos creen que viviendo lejos de Dios, que viviendo una vida completamente llena del mundo, el corazón no va a ser afectado. Sembramos tinieblas, cosechamos vergüenza. Sembramos sistema mundo, cosechamos dolor, lágrimas, fracasos. Por eso Santiago dice claramente que no debemos sembrar tinieblas. Capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que fuere amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. El mundo termina llevándote a la vergüenza. ¿Cómo le pasó a Saúl? Tomaron su cuerpo, lo decapitaron, colgaron su cuerpo con escarnio en el muro de la ciudad de Bet-Sen. Hablaba con jóvenes y les contaba aquella historia de aquel indígena que había recibido a Cristo, aquel indio que había recibido a Cristo como Salvador. Y él sentía la lucha entre el viejo indio y el nuevo indio. Y un día le preguntaron cómo era esto. Y él dijo, bueno, son como dos perros que están luchando dentro mío. Uno es un perro negro, es el viejo indio. Es el indio que mata, que insulta, que es violento, que se emborracha. El otro es el perro blanco, es el nuevo indio. Es el nuevo hombre. Es el que está controlado por el espíritu. Pero estos dos perros pelean constantemente dentro de mí. Y entonces le preguntaron, ¿y quién gana la lucha? Y la respuesta fue, al que le doy más de comer. ¿Sabes una cosa? Así pasa en todos nosotros. Al perro que le damos más de comer que tenemos adentro, al viejo hombre o al nuevo hombre, eso va a determinar lo que estamos sembrando en el corazón. Y si vamos a cosechar vergüenza o reconocimiento de parte de Dios. ¿Sabes? Hay que determinar bien cuál es la comida del perro negro y cuál es la comida del perro blanco. Cuando hablamos de comida del perro negro, hablamos de sembrar en el corazón música que nos contamina, que nos llena de rebeldía, de doble sentido. Cuando hablamos de comida de perro negro, hablamos de los videos que consumimos desde nuestros celulares, hablamos de los lugares que son incorrectos y nos llevan a vivir una vida que deshonra a Dios. Cuando hablamos de comida de perro negro, hablamos de los malos amigos. Lo que sembremos en el corazón se va a contrastar necesariamente con las verdades de la palabra de Dios, con la comida del perro blanco. ¿Y cuál es la comida del perro blanco? Bueno, primero la palabra de Dios. Porque dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitamos sembrar palabra de Dios. Esa es comida de perro blanco. Necesitamos sembrar comunión cristiana. Necesitamos sembrar servicios cristianos. Necesitamos sembrar todas aquellas cosas que nos permiten tener un corazón abonado con comida de perro blanco. Claro, Saúl sembró tinieblas y cosechó vergüenza. Yo tengo que preguntarte en esta tarde, ¿qué estamos sembrando en el corazón? Quizá tengamos que determinar las tinieblas que tienen nombre de personas, lugares, música, todo aquello que tiene olor y color a mundo, y quitar esta siembra oscura que nos va a llevar a la vergüenza, para reemplazarla por una siembra de luz. Todo lo que tenga que ver con la luz, empezar a hacer la siembra que nos lleve a poder recibir de parte de Dios el reconocimiento y la honra. ¿Por qué terminó como terminó Saúl? Porque cosechamos lo que sembramos. Sembró rebelión y cosechó muerte. Sembró tinieblas y cosechó vergüenza. Finalmente, sembró resentimiento y cosechó tragedia. Dice Crónicas que lo mató el Señor y traspasó su reino a David. Y esto nos da la pista de lo que fue la obsesión de la vida de Saúl, perseguir y matar a David. Por eso el reino fue a David, porque Dios lo desechó. ¿Sabes? Desde que fue ungido hasta que fue coronado, pasaron 14 años en la vida de David. De esos 14 años, 10 sufrió la persecución constante y asesina de parte de Saúl. Todo esto comenzó en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Allí dice el relato bíblico que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000
y a mí me dieron miles, no le falta más que el reino. Y a partir de ese momento, el corazón fue sembrado de envidia, de resentimiento, de odio, de rencor, y cosechó tragedia. ¿Sabes? Una y otra vez la Escritura nos habla de lo terrible de sembrar en el corazón raíces de amargura, resentimientos, odios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, cambien la siembra. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Claro, si sembramos resentimiento vamos a cosechar tragedia. Recuerdo cuando lideraban los grupos de preadolescentes en mi juventud, teníamos la costumbre de visitar a todos los chicos en sus casas, y había una casa en la cual nadie quería ir porque los padres de dos jovencitos, dos hermanos, una señorita y un joven, eran gente que continuamente estaban criticando, llenos de resentimiento. Uno entraba a la casa de ellos y ni bien daba el primer paso y nos llevaban a la mesa, comenzaban a hablar mal de los ancianos de la iglesia, de los pastores, de los creyentes. Yo veía a esos chicos preadolescentes que eran nutridos y criados en medio de un ambiente de resentimientos, de críticas. Le mataron la vida espiritual. Le aniquilaron el corazón, sembraron resentimientos. Los dos vivieron una vida de frialdad, de lejanía de parte de Dios, de cero resultados espirituales. Por eso es muy importante entender que nunca en la mesa de casa nos tenemos que reunir con la familia para criticar a los hermanos de la iglesia. Es sembrar muerte y resentimiento en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios que ate nuestra lengua y podamos dejar todo tipo de enfrentamiento y resentimiento. Claro, Saúl se pasó la vida persiguiendo a David, lleno de resentimientos y odios, y cosechó una tragedia. En el capítulo 31 de 1 Samuel está la crónica de la tragedia. Fue derrotado su ejército, sus 3 hijos fueron muertos, él comete su propio suicidio, la muerte de su escudero y todos sus hombres, todo el país en manos de los filisteos. Su campamento fue saqueado, su cadáver fue abandonado, fue decapitado, su cadáver fue expuesto públicamente y avergonzado, y rescatado después, dificultosamente, con los hombres de Jabes de Galat. Claro, el que siembra resentimiento cosecha tragedia. Mire, cuando uno siembra violencia en la vida, sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. Quizá me estás escuchando vos y vivís en un hogar lleno de violencia. Tu padre es violento, tu hermana es violento, tu esposo es violento. Tenemos que terminar con eso. Y si uno es parte de los odios y los resentimientos, este es un tiempo para terminar de sembrar, porque todas esas cosas nos llenan de amargura, como dice el autor a los Hebreos, nos estorban, contaminan a todos y terminan en tragedia. ¿Saben? El Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, murió por nuestros resentimientos, murió por nuestros rencores, murió por nuestros odios. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso hoy es un tiempo para poner fin a los resentimientos, a los rencores. Recuerdo un joven allí en Centroamérica, y vino a hablar conmigo después de una prédica y me dijo, ¿sabe? Mi madre me abandonó 11 años, se fue con otro hombre. Yo viví con mi padre sin verla 11 años. Cuando más la necesité, no la tuve. Después de 11 años vuelve a pedirme perdón. Vuelve a decirme que me ama. Y yo tengo bronca, resentimiento, odios hacia ella. No la quiero ver, no la puedo perdonar. Y yo le dije, querido mío, ahora tenés 18 años. Ya sos un joven. Estás proyectando tu vida. Si no te libras de esa cárcel de resentimiento, cuando te cases vas a formar un hogar lleno de resentimientos. Tenés que perdonarla como Cristo te perdonó. El perdón no se siente, el perdón se obedece.
Por eso dice el apóstol, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así tendremos que hacerlo nosotros. Cuando perdonamos somos libres. Cuando quizá quitamos del corazón sembrado de resentimientos todas las amarguras que nos arruinan la vida, que nos quitan el sueño, que hacen que nuestro hablar sea lleno de críticas y de negativismo, empezamos a ser libres. Claro, Saúl cosechó lo que sembró. Sembró resentimientos y cosechó tragedias. ¿Saben? Para terminar tenemos que pensar qué hemos sembrado en nuestra juventud. Y para eso hay que dirigirse directamente al corazón. Por eso dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, sale toda la vida. Claro, uno tiene que ponerse a pensar qué hemos sembrado. Quizá hemos sembrado rebeldía. Este es un tiempo para quitarla del corazón y venir a los pies del Señor, pedirle perdón por las rebeldías y empezar a sembrar obediencia, volver a la palabra, a la autoridad de Dios. Quizá hemos sembrado tinieblas, mundo, y no tenemos nada para Dios en las manos y estamos cosechando la vergüenza de haber vivido lejos de Dios. Este es un tiempo para terminar con el mundo o quitar la doble vida y empezar a vivir una siembra de luz en lugar de tinieblas para cosechar la aprobación de parte de Dios. Finalmente tenemos que ir al corazón y pensar si hemos sembrado resentimientos, odios. Tal vez me está escuchando alguna en este tiempo, y al pensar vienen nombres de personas que fueron injustas, que hicieron mal. Este es el tiempo de quitar todo ese veneno del corazón y sembrar tolerancia, el perdón de Cristo, el aceite del perdón de nuestro amado Salvador. ¿Saben? La primer semilla que hay que sembrar es la semilla de la salvación. Quizá me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que escucha todo esto y dice, tengo el corazón tan enfermo. ¿Sabes? La primer semilla es la semilla de la salvación. ¿Sabes? Cuando uno viene a los pies de Jesús y pone su fe en Él, cuando mira la cruz y ve que Él murió por todos esos pecados que han sido sembrados en el corazón y que nos han alejado de Dios y que nos llevan al infierno, cuando vemos a Cristo allí en la cruz muriendo por nosotros y por la fe pedimos perdón por nuestros pecados y le recibimos en el corazón, sembramos en el corazón la semilla de la eternidad, la semilla de la salvación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con una oración de fe. Solo con 2 sencillas palabras. Ahí donde estás, decile al Señor, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, limpia mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.